mañana lo recibimos a Horacio de Belaustegui de la Fundación Biosfera. Tanto Bueno, tiempo, Horacio, buen día. Buen ¿Cómo día, estás? un gusto de estar con ustedes y compartir esta mesa realmente que tanto placer me da. Grande, gracias. Así que gracias. Bienvenido. Además nos hemos visto en otras radios, Sí. Es como volver a recibirte de acá. Para mí es la primera vez, Sí, creo que es la primera vez, así que bueno, bienvenido. Bueno, no, es un gusto estar con ustedes y compartir con la audiencia que ustedes tienen, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Horacio, tema que nos preocupa antes de meternos en el plano local, quería consultarte por esta situación en el Amazonas, cuando uno ve las imágenes y se pregunta cómo puede impactar, cuánto puede impactar, qué incidencia puede tener esto a nivel mundial, pero también en Argentina. Yo creo que debemos pensar un poquito por qué es importante. Es decir, de una forma muy sencilla, muy sucinta. Sí. Nosotros vivimos en 20 kilómetros, que es la capa que rodea a la Tierra, que esa es la biosfera. Bien. Hace 3.500 millones de años empezó la vida. Entonces el Sol atraviesa, ¿no es cierto?, esa biosfera, ahí se transforma esa energía lumínica en alimento, que justamente nutre a una infinidad de redes tróficas. Es decir, infinitas, maravillosas en los suelos, en el agua, en el mar. Y de esa biodiversidad somos parte nosotros. En esa biodiversidad, en esa biosfera están los recursos naturales, claro. El agua, el sol, la biodiversidad, para poder, ¿no es cierto?, utilizarla, compartirlas. Es decir, no es infinito, eso es finito. Así como existe, hubo también meteoritos que cayeron y todo eso impactaron totalmente negativamente. Extinciones de especies masivas. Es decir, eso ocurrió. Lo que estamos haciendo ahora y lo que el hombre ha hecho y está trabajando ahora, densificando la capa de la atmósfera con gases de efecto invernadero, es terrible. Sí. ¿Y qué función tiene este pulmón que es el Amazonas que tenemos nosotros aquí en nuestra América? Es precisamente que retiene temporalmente ese carbono. Acuérdense de la escuela, fotosíntesis. ¿Qué pasaba con la fotosíntesis? Las plantas respiran, nos exhalan oxígeno, pero capturan el carbono. ¿En dónde lo capturan? En su tronco, en su estructura, en sus raíces, que después nosotros lo vemos temporalmente en la madera. La madera que nosotros usamos, ¿qué son? Son las paredes celulares de los vegetales. De acuerdo a la característica del árbol que sea, es madera balsa o algarrobo. Es decir, ahí está el carbono retenido. Si nosotros destruimos el Amazonas, esta biomasa magnífica que precisamente está transformando esa energía lumínica en energía química, reteniendo ese carbono en la atmósfera, estamos haciendo que ese carbono se vaya a la atmósfera, claro. Y estamos contribuyendo al cambio climático. ¿Qué pasa con esto? La temperatura promedio, claro, la temperatura promedio, ¿no es cierto?, del suelo aumenta de la Tierra. No solamente se entran a derretir los glaciares, que la semana pasada dimos el adiós al primer glacial que se desintegró en Groenlandia. Bueno, la vida. Los científicos, el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, de la cual nosotros formamos parte de la convención desde el 98, lo que está diciendo es que si no llegamos con un punto de inflexión al 2030, esto es terrible, donde se desaten 2, 3 grados, la temperatura promedio, las plantas, los vegetales no van a resistir. Y vamos a tener un colapso muy grande en esa red trófica alimenticia de la cual formamos parte. Estás hablando de ahora, claro, dentro de unos años. ¿Y cuál es la repercusión inmediata? 2030. No, bueno, 2030 es sí, es ahora, digo. Sí, pero claro. Digo, se apaga el incendio, ¿no, Horacio? Bueno, estaba lloviendo. Se logra contener este incendio que parece que es casi incontrolable, pero bueno, se logra. ¿Cuál es la inmediata repercusión en 2 meses de eso? Por la extinción de los animales, claramente. Es lo que estamos teniendo. Primeramente, la destrucción de los nichos, es decir, animales que hoy en día conocemos aproximadamente 2 millones de especies. Se cree que hay 11 millones de especies, de las cuales todavía no las conocemos. A estas que se están extinguiendo jamás las vamos a conocer. Y las especies son lo que no es algo extraño. ¿Qué tenemos puesto? Tenemos puesto una ropa de algodón. ¿El algodón qué es? Es una plantita. Que esa es la relación que tenemos con el ambiente, que para tener ese algodón agarramos y 100 hectáreas, miles de hectáreas, destruimos toda la biodiversidad y plantamos única especie de algodón, para después sacar la fibra y tener esto. La madera que nosotros tenemos en nuestra ambiente, ¿de dónde la sacamos? Justamente de los árboles. En nuestro alimento, que es lo más importante. Pero aparte de todo esto, los recursos naturales está el agua. El agua es sumamente importante y escasa.
el agua no es únicamente para tomar o para bañarnos, sino el agua es indispensable para la producción de alimentos. Para que tengan una idea, 1 kilo de carne aproximadamente equivale a 15.000 litros de agua que se necesita. 1 kilo de harina pueden ser 600 o 500, 400 litros de agua para tener 1 kilo de harina. Quizás para tener hortalizas es mucho menos, estamos hablando de cientos de litros. Es decir, es fundamental. Claro. Nosotros en nuestra América tenemos mucha cantidad de agua. Asia no tiene agua. El problema que tiene China, que son 1.300 millones de habitantes, es que no tiene agua. ¿Para qué? No para bañarse, sino para producir sus alimentos. Claro. Así que estamos poniendo en riesgo todos nuestros recursos naturales. Todo el planeta. Exacto. Y los servicios ambientales que da el Amazonas, nosotros estamos cuenca abajo de todo eso. ¿Se acuerdan las inundaciones que hubo en el norte de nuestro país? Bueno, aparte de la variación climática y demás, vamos a tener un impacto muy grande en todo esto. Eso te iba a decir, ¿cómo esto puede repercutir en cuanto a fenómeno climático? Si bien no estamos queriendo que haga futurología, porque es por ahí pensarlo ya o puntualizar en un país o en algún fenómeno, pero digo, vos ya hablaste entonces, inundaciones más agudas, más persistentes, en el norte podría pasar. Sí, aparte también se cambian los ecosistemas, van a aparecer vectores de enfermedades que antes no teníamos, moluscos que transmiten enfermedades, así como tenemos insectos también que son portadores de enfermedades también. Bien. Es decir, las cosechas no se van a dar, no vamos a tener alimento, porque estos 70.000 focos calientes que se detectaron en Río Grande, en el Amazonas, realmente son lugares donde se deforestó, y al deforestarse esa biomasa se quema, y realmente es lo que está sirviendo para sembrar o para tener ganadería, pero eso es efímero porque va a durar muy poco, eso después se agota, y más porque no hay un manejo bueno, es decir, la desertificación, los suelos que se transforman en suelos estériles que no son productivos, cada vez están más aumentando. Por eso tenemos también, Naciones Unidas tiene la Convención de Desertificación, justamente porque es un tema que está avanzando pero de una forma terrible. Claro. No vamos a tener alimentos también. Aparte todos los problemas, ¿no es cierto?, de migraciones en masa de las poblaciones, que está pasando también en África. Estos inmigrantes que vienen en el Mediterráneo, que van a Italia y que hay problemas, vienen también porque no tienen comida. Exacto. Aparte de las condiciones socioeconómicas. Es decir, ¿podría pasar acá o sea, podría darse algún proceso así? Sí, claro que sí. Y ¿Sí? Claro, se ha producido también. No te olvides que Brasil es la 10ª potencia económica, si mal no recuerdo, y son 210.000 o 220.000 millones de habitantes. Son muchos. Han tenido serios problemas también migratorios internos. Ustedes se acuerdan de todo lo que hemos visto. Es decir, no es algo que está ocurriendo ahora, esto va a magnificar esa situación. Y aparte esto ocurre también en la triple frontera entre Paraguay, Bolivia y Brasil. Así que también hay un problema también geopolítico también. Claro. Yo creo que esto no es un problema únicamente de Brasil, sino que es de la comunidad internacional. Nosotros como latinoamericanos también debemos trabajar junto con Brasil para resolver estos problemas. Claro. No hay límites en el ambiente, los límites geográficos o políticos lo ponemos nosotros, pero eso no existe. ¿Y cómo evalúas vos el desempeño de los gobiernos ante este escenario? Uno lo ve con cierta quietud, ¿no? Lo ve como no están haciendo casi nada, ¿no? No hay un cuidado, así como uno cuida cuando uno nace una criatura para que tenga un desarrollo apropiado, es cuidar. Debemos cuidar también a nuestra tierra. Nuestra tierra no está cuidada. No es únicamente que lo digo yo, sino también filósofos de talla como vos, por ejemplo, y otro más, lo están diciendo permanentemente y nos han dicho siempre. Es decir, debemos cuidar un poco más, cuidarnos entre nosotros, cuidar los recursos. Si no realmente la Pachamama, la Madre Tierra, se está esquilmándose permanentemente y no es finita, no es infinita, sino es finita. Estamos agotando los recursos y estamos teniendo serio tipo de problemas. Claro. Así que yo creo que es una responsabilidad de todos. Naciones Unidas trata de hacer algo, pero a veces los países, lo que Naciones Unidas resuelve, después para que se articule dentro de los países, ahí esa interfase bastante conflictiva. Pero yo creo que los ciudadanos son los más importantes también, porque los ciudadanos también son empresarios, los ciudadanos están en la producción,
y de alguna forma deben aprender también para producir de una forma más sustentable, ser más eficientes en el uso de la energía. Cosas sencillas, por ejemplo, en la construcción. Los edificios que tenemos acá en nuestra ciudad, si los hiciésemos más aislados, gastaríamos mucho más energía en calefaccionarlo y en refrigerarlo. ¿Y qué beneficio tenemos? En principio, que nuestro bolsillo va a gastar menos. El que vive en ese departamento va a gastar menos. Y por otro lado, esa energía que falta a la comunidad la va a tener más a la mano, al alcance. Claro. No es algo tan difícil y económicamente cierra totalmente. Horacio, el tiempo es tirano en radio, así que vamos a meternos ahora sí en el ámbito local. ¿Sí? Para preguntarte, ¿se están organizando en cuanto a una charla, un encuentro de cara a la gestión que viene, a cómo encarar esta ciudad, pero con los nuevos dirigentes, ¿no? O que Sí. si hay un nuevo intendente o no, pero bueno, es un nuevo periodo el que viene, así que ¿qué se está organizando? Contanos. Seguro, mira, el objetivo es de alguna forma es pensar en políticas ambientales y nosotros como ciudadanos, bueno, de alguna forma nos integramos a las políticas ambientales, pero son de los gobernantes del Estado. En ese sentido formamos una comisión de ONG ambientalistas que la forman la FOCAL, el Foro Ciudadano Platense, COA La Plata, que es el Club de Salvadores de Aves, Defendamos Nuestra Identidad, que es DNI, Nuevo Ambiente y Fundación Biosfera. Es decir, nos reunimos entre nosotros para, en el ámbito del auditorio del Parque Ecológico de La Plata, tiene un auditorio muy lindo en el primer piso, reunirnos a pensar, hacer un encuentro para pensar políticas ambientales con candidatos a intendentes, concejales y senadores de la provincia. Perfecto. Es decir, con total respeto, sin ningún tipo de sesgo político partidario para nada, pero sí invitarlos a pensar. Es decir, qué política ambiental, ¿no es cierto?, le parece más apropiado, ¿no es cierto?, en el ámbito de las intendencias, de los concejales o de la legislatura del Senado, porque ahora no elegimos diputados. Claro. Entonces un poquito es para pensar, nada más, es decir, hay varias líneas que podemos comenzar a pensar. Por ejemplo, desde el enfoque de Brundtland, donde decía trabajar localmente y pensar globalmente, o también a ver sobre eso qué es lo que se entiende, qué es lo que se piensa, o tenían por otro lado también los informes que hemos tenido del acuerdo o la recomendación de París, o los informes del IPCC, que es el Instituto de Cambio Climático de Naciones Unidas, o el informe de biodiversidad, o hay 20.000, estamos en la década también de las energías renovables también en nuestra América, es decir, eso también tenemos bastante elementos para trabajar. Es decir, entre todos, la idea de esto es la sociedad civil organizada, integrarse con los candidatos políticos y la comunidad a pensar políticas ambientales. Bien. Esto no es para coercionar a nadie, obligar a nadie, no. Esto es para pensar entre todos e integrarnos. Pero ¿propone debate entre candidatos? No. No, es no, para no. pensar es entre para todos. pensar. No, en Perfecto. este momento estamos conociéndonos, vamos Claro. a pensar, no Claro. queremos que nadie se sienta Confrontaciones, incómodo, no, sí, para nada. no. Pensar. Está bien. Una vez que uno piensa, después viene la información, la educación y por último la conciencia. Pero si nosotros no pensamos, es imposible llegar a una conciencia ambiental, sino aparte necesitamos una guía de una política ambiental que en su cabeza ellos tienen que elaborar. Y la diversidad de candidatos y de líneas, esa es la riqueza que va a dar. Quizás por ahí puede ser también que surja algún documento, que el que gane después tenga algún compromiso entre todos de aplicarlo. Es decir, debemos pensar antes de actuar de una forma así impulsiva, si tenemos tiempo para eso. Y Claro. yo creo que nos merecemos tener una ciudad sustentable, una región sustentable, una provincia sustentable. Y Seguro. creo que es factible. Estuviste muy activo, me acuerdo, en el proceso del COU. ¿Te acordás? Que fue como un capítulo aparte en nuestra ciudad. Digo, ¿también se viene una discusión nuevamente en cuanto a eso? Sí, yo creo que sí. ¿no? Aparte hemos estado hablando también con los que estuvimos reunidos en ese momento, Sí. para poder también comenzar a retomar. Lo que Bien. pasa es que todas esas actividades que nosotros hacemos son actividades voluntarias,
Y a veces nosotros no hacemos fotosíntesis y tenemos que trabajar también porque Claro. eso es así. Claro. Yo soy profesor en la universidad y tengo también ¿En qué universidad? ¿Acá? Universidad Nacional, no, Universidad Nacional de Luján. Es De una Luján. universidad del interior, más chica. Sí. Y aparte tengo también cursos que hay que llevar adelante, Ah, extracurriculares bien. y aparte también estamos formando junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, la Universidad de Manizales de Colombia, la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Fundación Biosfera y la Universidad Nacional de Luján, el 6º encuentro de responsables ambientales de programas de adaptación y mitigación en cambio climático, que lo hacemos ahora el 12 y el 13 en Río de Janeiro. Justamente 12, 13. en este momento, se imaginan, álgido para reunirnos y discutir. 12 y 13, ¿septiembre u octubre? Septiembre, Ahora. ¿sí? Y va justo en este... Exactamente. Bueno, hace rato, es el 6º encuentro. El primero lo hicimos en Perú, el segundo en Argentina, el tercero en Ecuador, Mirá qué- cuarto en México, qué casual, en qué- Colombia. Es decir, Qué todas contexto, ¿no? sí, todas esas tareas desde la fundación tan pequeña, pero trabajamos Pero bastante. Trabajan un montón, sí, sí. Y entonces, esto del ecológico, digamos, Sí. ¿cuándo? Eso va a ser, estamos planificando para que sea el 24 Bien. de septiembre. septiembre. Exactamente, sí, Ujú. sí, sí. No, realmente interesante, es una linda instalación, ahí el auditorio que tiene en el primer piso del Parque Ecológico de la ciudad, y nos parece interesante, es un ámbito bueno, para tener esta reunión de pensar. Bárbaro. Así que con esta comisión, ¿no es cierto?, de ONGs de La Plata. Buenísimo. Por otro lado, nosotros como Fundación Biosfera estamos también organizando otro tipo de reunión acá en la ciudad, que va a ser sobre, invitamos a los candidatos a gobernador, que son 5. Bien. Eso va a ser en la ciudad de La Plata, pero todavía eso estamos recién organizándolo. Avíselo que queremos estar presentes. Pero con mucho gusto, Pero seguramente eso también es poner en común Para y pensar. no... Claro. nada confrontar, pensar. Primero tenemos que pensar. Bien. Y después habrá tiempo para discusión o lo que se quiera, pero nos caracterizamos por ser pensantes y tenemos que poner en práctica. Seguro. Tal cual. Seguro. Bueno, Bueno. Horacio, próximamente, ya que tienen actividades por delante acá en La Plata, ¿te esperamos acá o volvemos a reiterar estas invitaciones más adelante con vos o vía telefónica? Te esperamos cuando quieras. Con gusto, para mí es un placer estar con ustedes y tienen una audiencia muy buena acá en nuestra ciudad. Así que Bueno. muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Al contrario, Horacio. hasta pronto, Buen hasta fin luego. de semana. Gracias.